respuesta, a veces demoramos un poco, pero sí pueden mandar a los que me han mandado, no son muchos, pero a los que me han mandado le he respondido, le hemos tratado de responder lo antes posible. Listo. Nada, bueno, listo. Hasta luego. Buenas tardes, los que se sumaron recién. Justo me estaba preguntando por el tema de la actividad que pide buscar los duplicados. En ese caso, tienen que coincidir todos los campos. Los campos, ya sea el nombre del tema, el artista, el género, la duración del tema, el año de lanzamiento. ¿Sí? Tienen que coincidir los campos. Y porque además quizás no todos lo resuelvan de la misma manera y de hecho si ustedes buscan hay un método de pandas que ya está resuelto, digamos, cómo hacerlo. Digamos, si ustedes lo buscan van a encontrar que hay un método que ya lo resuelve sin necesidad que ustedes tengan que hacerse esta clase de preguntas, digamos. Y justamente se basa en esto, en que todos los campos tienen que coincidir para poder eh, interpretarlos como duplicados. No sé, Nicolás o Leonardo, si tienen alguna duda, no sé cómo van con los puntos, por lo que entendí, vos Francisco vas bastante bien porque creo que los duplicados era uno de los últimos de la actividad 2, así que si más o menos estás por ese punto, estás re bien, digamos, y estás muy bien con los tiempos. Sí, por la pregunta, sí, que no recuerdo el número, si es la 15, donde pedía que contar los duplicados, que cuántos son los duplicados, ¿sí? Y vamos a tomar como respuesta de eso, o sea, si les aparece después en el cuestionario, vamos a considerar los duplicados como aquellos donde coinciden todos los campos. El nombre del artista, el nombre del tema, el año de lanzamiento, la duración. Por ahí las diferencias que hay, que creo que hay un caso o dos, es en la duración del tema o en alguno en el año del lanzamiento. Está todo igual y cambia el año del lanzamiento, pero bueno, entonces no es un duplicado, es otro tema, se entiende que es otro tema distinto. Sobre todo porque hay, como les decía recién, hay un método que lo resuelve a la búsqueda de duplicados. ¿Sí? O sea, pandas también, como muchas otras cosas que tiene resuelta la búsqueda de duplicados dentro de los archivos, digamos, dentro del data frame. Hola, buenas tardes, Pedro. Ok, Nicolás. Eh, Fíjate que el ejemplo, digamos, la idea, digamos, de las clases y del modelo, yo les había comentado la semana pasada que sigue más o menos la lógica del ejemplo que habíamos dado, yo creo que en la segunda clase y que después habíamos retomado en la tercera, cuando vimos composición y agregación, que teníamos un ejemplo donde teníamos los libros y una biblioteca, ¿sí? Y en ese caso teníamos la clase libro y la clase biblioteca y habíamos implementado la relación entre las clases con composición y con agregación, donde había cambios sutiles, digamos, en la forma en que después se implementaban algunas cuestiones dentro de la clase agregada, digamos, o compuesta, ¿sí? Y cómo se implementaba después al momento de generar los objetos. Ahí estaban las principales diferencias.
Entonces yo por ahí les recordé ese ejemplo porque este es muy parecido, digamos, si uno piensa en las canciones, en una lista de canciones, de alguna manera puedo llegar a hacer la analogía con el libro y la biblioteca, y donde, bueno, el libro sería la canción, la biblioteca sería el listado de canciones. Entonces, ahí después ustedes en su modelo tendrán que elegir cómo implementan la relación entre esas clases. ¿Sí? Si van a tener polimorfismo, no van a tener polimorfismo, si van a elegir, no sé, relacionarlas por composición, por agregación, eso después ustedes tienen que definir. Por eso es raro que si tenés dos clases solamente uses una para resolver, digamos, habría que ver ahí si después usas solo una al momento de generar los objetos, porque en realidad, por la naturaleza de la relación entre clases, hay una que no se generan objetos, sino que en realidad cuando usas una de esas clases, esa clase a su vez usa la otra o genera objetos de la otra. Por eso, dependiendo de la relación, al momento de la implementación, ahí se ven esas diferencias. Ah, bien. Bueno, mientras obtengas los resultados, digamos, básicamente que después vas a tener que responder las preguntas en base a eso. Igual sobre la primer parte, como van a ser diseños totalmente diferentes, o sea, no le podemos preguntar específicamente por un diseño, le vamos a proponer diseños y ustedes van a responder preguntas sobre los diseños que le propongamos en base a este problema. O sea, le va a aparecer una clase dada que la diseñamos nosotros a esa clase, que puede ser más o menos parecida a la que diseñaron ustedes, puede ser muy parecida como puede ser nada parecida a la que diseñaron, y bueno, le haremos preguntas sobre esa clase, digamos, que está ahí, alguna pregunta para responder tipo verdadero o falso sobre esa clase en particular, o sobre dos clases y la relación que se establece. Por eso un poco estas preguntas, qué relación establecen entre sus clases, como para que vayan viendo dónde están estos detalles que les digo respecto de la implementación, a dónde hay que mirar, digamos, para después saber si hay composición, si hay agregación, si hay polimorfismo, este tipo de cosas. Yo me fijo, Francisco, ahora entro al campus y me fijo si vos estuviste viniendo a todas las clases, pero te faltaría una. Bien. Me figura que tenés el 100% de asistencia, así que se ve que no hay ningún olvido acá de todas las sesiones. Creo que figuran todas, a ver. Ah, no, acá faltó una. Ahí vi una que faltaba. Sí, pero está casi al 100%, digamos, 94,4, o sea que por eso no hay ningún problema. Nosotros le pedíamos arriba del 70, así que estás re bien. Listo, sí, sí, no, estás re bien con la asistencia, así que no hay problema en ese sentido. Buenas tardes a los últimos que se sumaron. Emilia, creo que se sumó ahora un ratito. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y un metro. No, no está mal esto de que de que tengan una sola clase. La clase pasada también hubo un compañero de ustedes que tenía una sola clase con la cual resolvía todo, ¿sí? Eh, Porque después nosotros, como les dije, no le vamos a preguntar cómo resolvieron ni le vamos a corregir las clases que ustedes hicieron, sino que vamos a ir a apuntar a los resultados, ¿sí? ¿Qué tal? Buenas tardes a los que se sumaron ahora. Entonces, cuando ustedes generen la lista que les pide el caso de uso, que generen la lista indie y que obtengan la duración de esa lista de reproducción con los temas de género indie pop, indie rock, perdón, porque hay un indie pop, así que ojo con no confundirse. Y les pidamos, por ejemplo, bueno, cuántos temas tiene la lista
No, hoy no rinden, no se asusten, es la semana que viene rendimos. Y ustedes tengan que responder, bueno, cuántos temas tiene la lista o cuál es la duración de la lista. Si su diseño de clases de una sola clase lo resuelve, o un diseño de clase de 2 clases lo resuelve, o un diseño de 3 clases lo resuelve y lo resuelve bien, con cualquiera de los diseños deberían tener el mismo resultado, ¿sí? Me refiero que si hay X cantidad de temas de un determinado género, suman una X cantidad de tiempo y si está bien resuelto, con cualquiera de los diseños debería darle siempre el mismo resultado, ¿sí? Y nosotros vamos a ir a preguntarles sobre esos resultados. Y bueno, ¿dura tanto? ¿Sí o no? O que ustedes digan cuánto dura, escriban el valor determinado de la duración de esos temas o de la cantidad de temas que tiene la lista, ¿sí? Lo que sí, yo les comentaba es que después, medio que los orienté con un diseño, después nosotros, para evaluar, digamos, le vamos a proponer diseños, le vamos a mostrar un diseño que nosotros hicimos, ¿sí? Y le vamos a hacer preguntas sobre ese diseño. Entonces, como les decía, ese diseño que nosotros proponemos puede estar muy cercano al que ustedes hicieron o totalmente alejado del que ustedes hicieron, en cuyo caso, si es muy cercano al que ustedes hicieron, le va a resultar más familiar después para responder cuestiones sobre ese diseño, y que tienen que ver con las relaciones de clase. Qué sé yo, preguntas como, le damos 2 clases y preguntarles si entre esas clases hay composición o no, o si entre esas clases hay agregación o no, o si hay polimorfismos, ese tipo de cosas sobre un ejemplo, ¿sí? Por eso, si en las clases, ustedes tienen una sola clase, es muy difícil de responder, porque bueno, no hay relación entre clases, al haber una sola, no tienen posibilidad de generar ningún tipo, ni de relación de herencia, ni de composición, ni de agregación. Pero bueno, si más o menos entendieron el tema, en base a lo que les proponemos, lo van a poder resolver, no es que no van a poder resolver, ¿sí? La actividad, ¿sí? Todos los diseños van a ser distintos. Es imposible que coincida lo que nosotros le presentemos con el que justo ustedes diseñaron, y sea igual al que nosotros le ponemos como ejemplo para hacerle alguna pregunta. No sé si se entiende cómo puede llegar a venir la evaluación, esto que les comento. Hay una mano levantada, Leonel, no sé si querés consultar algo en particular. Sí, profe, quería preguntar sobre el punto 15 de la actividad 2, porque ayer estuvimos hablando con varios de los chicos en el grupo y Ya me tenemos una... adelantaron. Sí. Sí, del Una tema duda de existencial, duplicados. sí, sobre los duplicados, ¿sí? Vamos a tomar como duplicados aquellas canciones en las que coincidan todos los campos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si ustedes buscan, hay un método que ya lo resuelve en Pandas, ¿sí? Pandas tiene un método para resolver esto, para resolver los duplicados de los data frames. Y la forma en que lo resuelve o que interpreta los duplicados es justamente cuando hay coincidencia total de los campos. Entonces, ese es el que vamos a tomar como válido, digamos, para después el valor, esto que me dice, bueno, uno le daba 20, al otro le daba 30, al otro 50, al otro 60, porque justamente variaban los criterios. Bueno, acá el criterio va a ser que tienen que coincidir los 5 campos, ¿sí? Tienen que coincidir todo, porque es si buscan el método y lo encuentran y lo aplican, es la forma en que lo resuelve ese método a los duplicados. Entonces, si ustedes no lo quieren hacer con el método y lo hacen a pulmón, digamos, manualmente, comparando los distintos campos, para que les dé el mismo resultado, tienen que coincidir todos. Perfecto, gracias. Listo, nada. Bien. Bueno, sí, el que llega más tarde, yo voy a estar acá hasta las 9, así que después me consultan cuando lleguen, cuando estén más tranquilos y lleguen a su casa, escriben o consultan. A mí lo que me interesa por ahí saber es cómo van más o menos. Yo esperaría que para esta semana o para hoy, al menos la actividad 1 la tengan completa, digamos. Al menos esa tendría que estar ya cerrada, digamos.
Eso sería lo ideal, o sea, que hayan podido abrir el archivo, hayan podido resolver con una, con dos, con tres clases, con el diseño que ustedes hayan logrado. Genial, Leonel. Bien. Con el diseño que ustedes tengan, al menos la primera parte, es decir, el caso de uso, que es generar la lista, ¿sí? Poder obtener cuál es la duración de esa lista, ¿sí? Que si ustedes se consultan, digamos, más o menos pueden saber, digamos, cuánto les dio, digamos, porque bueno, es un solo archivo para todos. Tengan en cuenta de hacer un diseño lo suficientemente general, porque la pregunta puede ser sobre otro género, ¿sí? O sea, ustedes generaron como caso de uso la lista indie de género indie rock, que bueno, le va a dar un valor y una cierta cantidad de temas. Ahora, la pregunta puede ser, bueno, si tengo una lista, no sé, electrónica de género electropop, ¿sí? Bueno, ¿cuánto es la duración de esa lista? ¿Cuántos temas tiene? Van a su código, lo corren, hacen los cambios pertinentes, vuelven a correr todo y obtienen el resultado. O sea, si lo hicieron lo suficientemente genérico, es hacer eso, es correr el código con otros valores, ¿sí? Entonces tengan en cuenta eso, porque les puede pasar que después en la pregunta les venga por ese lado, ¿sí? Con un género distinto. Muy bien, Pedro. Sí, es cambiar variables. En una variable que tiene el nombre del género es poner un string diferente, ¿sí? Pero bueno, hay que diseñarlo también al código para que se comporte de esa manera y que ante estos cambios, digamos, sea genérico después el resto, la generación de la lista y la obtención de los tiempos, ¿sí? Recuerden que los tiempos también en hora, minutos, segundos, ¿sí? O minutos y segundos, dependiendo del caso, quizás no llega a completar la hora, la lista de reproducción. Bien. Por eso, por ahí la idea era que saber si más o menos la actividad 1 estaba cerrada con lo que le pedíamos, que era un poco esto, mostrar la lista ordenada, mostrar la cantidad de temas, mostrar el tiempo de duración de la lista de reproducción. Y después de la segunda parte, y mejor se han avanzado, muchísimo mejor, ¿sí? con esta segunda parte. Tengan en cuenta que también hay algunas preguntas conceptuales, ¿sí? Sobre lo que hemos venido conversando. No le vamos a hacer preguntas de qué método sirve para eso, no, pero sí cuestiones generales de los temas que vimos, ¿sí? Respecto, bueno, de lo que es el método, perdón, el paradigma de orientación a objetos, y a qué referimos con las características, si tiene determinadas características, como la abstracción, el polimorfismo, bueno, preguntas acerca de eso, bueno, ¿qué es el polimorfismo? ¿Qué significa la abstracción? Este tipo de cosas. ¿Sí? Sobre lo que fuimos viendo, lo más genérico, ¿sí? Nada de cuestiones muy puntuales de código, pero sí las generalidades de las estructuras que vimos. ¿Sí? Entonces, por ahí, si no se acuerdan tanto, alguna repasadita ahí bueno, de los diccionarios que también vimos, de los conjuntos, las características, sin entrar en el código en particular, pero las características generales de esas estructuras. Con el trabajo lo van llevando más o menos, se entienden las actividades. ¿Hay alguna cosa en la que se hayan trabado? Muy bien, Adrián. Bien. Genial, bien. Muy bien.
No, bueno, va muy bien entonces. Sí, sí, por eso yo esperaba que al menos la actividad 1 para hoy estuviera cerrada, así que bien, sí, ya están terminando la actividad 2, va muy bien. Por eso, como yo les comenté, el cuestionario es un cuestionario múltiple choice, o sea, no hay nada de desarrollo. Ambos lados, muy bien. No hay nada de desarrollo, es decir, va a ser o verdadero o falso, o selección múltiple, ya sea la selección múltiple donde hay una única respuesta correcta o donde hay más de una respuesta que ustedes tienen que seleccionar. Preguntas para completar, pero para completar con algún dato numérico o para completar con alguna palabra corta, ¿sí? O sea, que será o el nombre de alguna canción, el nombre de un artista, un género, ¿sí? Cosas así muy cortitas para completar. Y algún desplegable, ¿sí? Que despliegue opciones y ustedes tengan que elegir de ese desplegable las opciones. Y esas son las modalidades, digamos, que se van a encontrar. Y después van a tener todo preguntas de la parte más, como les decía, más teórica, genérica, digamos, de lo que es el paradigma orientado a objetos, de la primera parte que vimos en las primeras clases, acerca de qué es el paradigma orientado a objetos, cuáles son las características de este paradigma, ¿sí? Preguntas de ese estilo, tipo afirmaciones que ustedes tendrán que decir si son verdaderas o falsas respecto a este paradigma. Acerca de la naturaleza de las estructuras que vimos, ¿sí? Recuerdan que vimos diccionarios conjuntos, hicimos un repaso de tuplas y listas, así que de eso casi puede llegar alguna pregunta respecto de eso. Hicimos ese repaso rápido, pero muy general respecto de las diferencias o similitudes entre una y otras estructuras. Recuerdan que hay 4, listas, tuplas, diccionarios y conjuntos. Y alguna cuestión general de esas estructuras. Vimos la parte de manejo de errores, también algo muy general de manejo de errores. Trabajamos sobre los tipos de errores que se pueden presentar y cuáles son las herramientas que tiene Python para manejarlos. ¿Sí? Cuáles son las estructuras que Python propone para manejar eso, sin entrar en detalle en las estructuras, pero bueno, saber cuáles son estas estructuras. Después, genérico de los data frames, algo muy genérico, ¿sí? Pero no vamos a entrar en los detalles de los métodos, pero sí, bueno, qué sé yo. En los data frames tenemos series, tenemos data frame, tenemos distintos tipos de estructura, bueno, poder reconocerlas, digamos, y saber las diferencias que hay entre esas estructuras. Y después preguntas sobre el trabajo práctico, ¿sí? Hay preguntas que claramente son con respuestas numéricas y que da un resultado específico, así que vamos a preguntar por esos resultados y como les decía hoy sobre el diseño, como todos los diseños son distintos, nosotros le vamos a proponer un diseño y hacerles preguntas sobre ese diseño que está ahí propuesto. Una actividad parecida habíamos hecho creo que en la tercera clase, si mal no recuerdo, que la tienen en el campus, que era una serie de preguntas, había unas clases y le hacíamos preguntas sobre esas clases que yo les comenté, algo así nos vamos a encontrar después en el cuestionario, bueno, el estilo como habíamos visto en esas clases, digamos, ¿sí? Bueno, si había composición, si había agregación, qué relación había entre las clases, ¿sí? Preguntas de ese estilo. Muy bien, Pedro, creo que estabas casi terminando el trabajo, muy bien. Por ahí voy a ir tomando notas de
El resto está trabado con algo, necesita por ahí alguna ayuda para resolver algún punto que se haya quedado ahí y que no lo haya dejado avanzar por ahí con las actividades. Porque de la actividad 2 por ahí eran como tareas que no siempre estaban relacionadas, entonces si a uno se trababa en un punto podía seguir con las otras actividades. Pero bueno, para llegar a la parte de graficación tiene que sí o sí resolver alguna de las tareas porque pide las gráficas sobre los datos que se generaron en puntos anteriores. Entonces, ahí necesariamente tienen que poder resolver esos puntos para poder graficar después. Con el print. Ah, qué mal. Es difícil trabajar si uno no puede ver la salida y los resultados que va obteniendo. Sí, por ahí sí los pueden escribir si tienen algún error, así que les hace renegar mucho, por ahí escribir. A veces no recontestamos enseguida, o yo les comentaba, dependiendo de la naturaleza también del error que tienen, es como más prioritario o menos prioritario, entonces si vemos que son errores de no abre el archivo o está pasando tal cosa, y bueno, tratamos de resolverlo lo antes posible, porque si no pueden acceder al archivo no pueden hacer más nada, digamos. Pero normalmente siempre contestamos dentro de un plazo razonable. Bueno, veo que van muy bien, los dejo entonces trabajar. Este espacio también es para que se puedan ir desarrollando más código el que necesite, y de última yo estoy acá, hasta las 9 estoy para que me consulten lo que ustedes necesiten. Hola Gilda, buenas tardes.
Buenas tardes, Gonzalo. Chao, nos vemos, Nicolás, que andes bien. Cualquier duda, recordad que el jueves va a estar Ricardo también para que puedan hacer las consultas que ustedes necesiten. Ok, nos vemos. Hola, sí, nosotros le vamos a avisar del cuestionario, ¿sí? En principio, lo vamos a habilitar el martes que viene. No vamos a estar las 3 horas porque, bueno, la idea es que el cuestionario dure 1 hora, ¿sí? de duración. Así que lo vamos a habilitar entre las 6:30 y las 8:30, ¿sí? De esas 2 horas. Ustedes, una vez que lo inician, al cuestionario, si bien va a estar habilitado durante ese lapso de las 2 horas, la hora prevista para el cuestionario empieza a correr desde que ustedes lo inician. ¿Sí? Entonces, bueno, entran, se preparan, una vez que inician el cuestionario, le va a saltar un cartel, digamos, que le va a decir que, bueno, que ustedes van a iniciar el cuestionario, que tengan en cuenta que no se puede pausar y que tienen 1 hora para resolverlo. ¿Sí? Eh, Transcurrida la hora, ese cuestionario se cierra automáticamente con las respuestas que ustedes hayan cargado. Si ustedes lo terminan antes, lo pueden cerrar ustedes y entregar el cuestionario. Eso también tienen la posibilidad de finalizarlo manualmente una vez que lo terminen. Cuando se cierre el cuestionario, ahí ustedes van a poder ir a ver la calificación, ¿sí? que se sacaron, el puntaje que se sacaron en el cuestionario a partir de las 8:30, una vez que se cierre con los datos, seguramente ahí van a poder visualizar cómo les fue en ese cuestionario. La idea es de poner una nota de aprobación de 6, ¿sí? Como cualquier examen tradicional. De todas maneras, yo les voy a mandar un mensaje porque les voy a mandar un link de enlace de Meet por si alguien tiene alguna duda acerca de alguna pregunta que surgió, si se genera algún tipo de ambigüedad en la pregunta y, bueno, quieren consultar al respecto, yo voy a estar presente, ¿sí? En ese momento, en esas 2 horas, mientras esté abierto el cuestionario, yo voy a estar conectada, así como ahora, por cualquier duda que a ustedes les surja o cualquier inconveniente que lleguen a tener con el cuestionario. Pero sí le vamos a mandar un mensajito, digamos, por este tema. No hay problema, Nicolás, cualquier duda que tengan, pueden consultar de cualquier naturaleza y si no, mandan algún mensajito por el campo si se acuerdan después en algún momento. Si no, el jueves va a estar Ricardo también, así que le pueden preguntar a él. Bueno, nos estamos viendo el martes entonces. Saludos.
¿Qué tal, profe? Hernán, al habla. Hola Hernán, ¿qué tal? Bien, bien. Bueno, un poco desconcertado. Cada vez que prendo abro el Spider y ejecuto las cosas que yo había dejado que funcionaban, me tira errores esto. La verdad que no. Eh, Qué raro. Vos sí, guardás me preocupa esto. las cosas, ajá. Sí, sí, sí. Sí, es Porque rarísimo, digamos. Y sí, si vos lograste que funcionara todo, debería sí, volver, es algo estable eso, sí, debería volver a correr el mismo código eso que de había alguna manera. preguntado antes, perdón, eso que había Sí, preguntado antes por correo que me respondieron, gracias, sí. eso funciona. Ahora No, estoy no con la... funciona. Funciona, sí, lo que Ah, ellos hicieron, funcionó. lo levanto y me funciona así, lo que sería el trabajo práctico uno. Ahora Claro. estoy con el trabajo práctico 2 y Ah, yo había dejado acá en el ejercicio 12, bueno, porque no podía lograr los dos decimales después de la coma, los dos números después de la coma. ah, Por lo tanto, me registraba un 65% como total y no podía sacar, bueno, estaba mal, va. eso lo haces con el round, con el redondeo. Yo acá te lo Claro, escribo. yo puse, bueno, a ver si con el round y el coma El 2. número X, claro, que vos quieras redondear, coma la cantidad de decimales que le quieras dar. Si no le pones nada, te lo redondea a un número entero. Si vos le pones coma 2, bueno, dos decimales, coma 3, tres decimales, digamos, sería el número y la cantidad de decimales. Son los datos que le tenés que pasar a la función. Es una función incorporada de Python. No tenés que No, importar eso nada. lo tengo, a ver, pongo acá, copio lo que yo hice. Yo hice también adentro, cómo es saqué el porcentaje, digamos, ¿sí? Ujú. Dentro de esa sentencia. Eh, pero bueno, no creo que eso sea, a ver, ping. Ajá. ¿Por qué lo estás transformando en flotante al No, dato? porque ya estaba haciendo pruebas para que me Ah, funcione, porque eso ya lo claro, tenía que hacer. claro. Lo sé por 100. Ah, claro, fíjate que vos estás haciendo la división entera acá con la doble barra. Eh, Ah, entonces nunca te va a dar un número decimal porque te estás quedando siempre con la parte entera en ese caso. ok. Entonces, por más que vos intentes, digo, agregarle todos los decimales que quiera, de un número entero no vas a agregar decimales. Perfecto, Eh, listo. Ahí está solucionado. Eso estaría ajá. solucionado. Ahora corro el programa y no me funciona, pero bueno, eso es otro tema. No, bueno, entonces habría que revisar ahí ver bien qué, digamos. Ah, Eh, Me pone, sí, como que hay algo que no soporta la operación del for más dos puntos íntegro y lista, pero estoy viendo, ajá, a ver, yo por la duda lo copio, ajá, pero igual voy a revisar sí, el error que me tira. por más. Lo que te está diciendo el error es que estás intentando sumar un entero y una lista. En tu suma, los dos operadores que estás poniendo es un entero y una lista. Y lo que te dice es que no puedes sumar enteros y listas. Suma enteros con enteros o flotantes y las listas con las listas. Pero no Correcto. podés combinar. Ujú. Bien, sí, lo que estoy viendo. No, entonces voy a poner, ahí está, porque para mí tomaba variable, que es donde yo le estoy asignando eso, me estaba tomando como si no fuese un número, aunque yo lo estaba asignando con float, ¿no? A ver, Eh, a ver, lo que pasa es que variable en este caso es un número, vos estás obteniendo un valor acá, de acuerdo a lo que tenés, lo estás dividiendo, sacás el porcentaje, lo redondeás, pero esto te debería dar un número, todo depende qué es lo que tenés acá en la primera parte, porcent, género, punto y log, c, que sería, habría que ver bien qué es c también, para determinar si eso es un solo valor o es un conjunto
de valores, pero en principio lo que te está diciendo de ese error es que vos estás tratando de sumar dos tipos de datos que son distintos. Lo que tendrías que revisar en Spider, en el explorador de variables, es del tipo de dato de cada uno, que es variable, quién es el entero y quién es la lista, digamos, y cómo resolverías ahí, digamos, para hacer tu suma. Alguno de los dos tiene que convertirse en alguna otra cosa, digamos, dependiendo qué es lo que querés hacer con esa suma. No sé si me explico. Sí, sí, estoy tratando de ver dónde, porque el único lugar donde hago una suma es, que lo hice específicamente para probar, donde iba guardando en una variable suma, iba sumando la variable, justamente para ver si llegaba al 100%, que no llegaba, Claro. entonces, bueno, por eso tenía eso para ver si llegaba al 100%. Sí. Que, Entiendo. Sí, sí. que no Fíjate llegaba. que no te tira la línea, no te tira en qué línea te está dando el type error. No te dicen qué línea es de tu código, porque normalmente te tira en la línea tal, A está ver, el type error, porque no te necesitas no, revisar todo. bien, método 2.49 me dice, y en el 49 lo tengo anulado, o sea, no es nada, o sea, eso no es. In return, zoom, a ver, esto a ver si ayuda más. Es bastante lo que me tiró el error, o sea, no. Sí, normalmente si hay alguna llamada a funciones, como que va saliendo de las funciones o de los paquetes, digamos, donde se produjo el error, pero normalmente aparece un número de línea donde te dice cuál es el error que se está cometiendo. Ahí lo copié completo, el error. A ver. En la línea dice se variable, este program, return. Para la línea 94 tenés, sigue más acá arriba. 94 es lo de la variable, sí, está esa. Sí, sí, sí. Vale. Y después de esto te tira eso, el type error, después de todo esto. Claro, igual está puesto al final, sí. Ajá, Está copiado ahí al final. bien. En tu caso, si desmenuzás, digamos, porque vos tenés una expresión acá que tiene varios operandos, digamos, si desmenuzás tu operación, digamos, que es lo que yo haría, digamos, empezar a desmenuzar, bueno, ¿qué es porcent género punto iloc c por cien, digamos, eso, o sin el por cien, ¿qué es lo que contiene, qué es lo que muestra, qué es lo que devuelve la llamada al iloc con ese c, o sea, quién es ese c y qué es lo que te devuelve? Y después trataría de ver también el porcent género punto sum, ¿sí? ¿Qué es lo que me está devolviendo también, digamos? ¿Qué tipo de datos son? ¿Qué tipo de valores son? Antes de hacer la operación de la multiplicación por 100 o de la división. Bueno, empiezo a hacer eso. Ok. Sí, sí, desmenuzá bien cada una de las partes para ver qué son, porque ahí está el problema y después, bueno, los paquetes, como estás involucrando al paquete pandas con el iloc y con el zoom, y creo que el problema es en el zoom, porque porcent género es un data frame. Por ser género es, sí, correcto. Creo que ahí está el problema, que no es una serie. Fíjate bien porque no sé si soporta el data frame por sí mismo, no tiene el método zoom, el data frame. Y no estoy segura que lo tenga en las series, a zoom, digamos. Fíjate que es una serie esto, porque creo que la serie sí, pero el data frame no.
O sea, no puedes aplicar zoom sobre el data frame completo, porque tiene muchas columnas, digamos. Ok, ok. Está, entiendo. O sea, sí sobre una columna, o sea, puede usted hacer una extensión sobre la columna, de la columna. Me voy a fijar porque creo que sobre la serie sí, pero sobre el data frame no, pero voy a entrar ¿cómo es? A la documentación oficial de Bueno, ok, ok. Gracias. bandas, sí, y ya te digo. Porque por eso te aparece lo del más, que el problema es la suma, o sea, me parece que el problema está en el zoom. Ajá, ok. Claro, las series lo podés aplicar sobre series, pero cuando lo aplicás sobre el data frame completo tenés que decirle sobre quién querés que te devuelva, porque si no, creo que entiende que devolvés una sumatoria de todas las columnas, y al tener una sumatoria de todas las columnas, lo que estás teniendo es una lista con sumatorias de todas las columnas. O sea, ahí Entonces, le tu tengo que data hacer. frame O tiene sea, 3 columnas, te devuelve 3 sumatorias de cada una de las columnas. ¿Sí? ahí está Entiendo el por error, qué, exacto. entonces, quizás por eso te está diciendo que estás tratando de hacer una operación ahí. Porque sobre la serie sí lo puedes aplicar, pero acá estoy leyendo que retorna para el data frame, zoom retorna la suma de los valores sobre el eje que vos pedís. Entonces, como que tenés que indicarle un eje, índices o columnas para poder aplicarlo. Perfecto, perfecto, gracias. Ahí lo pongo en práctica. Sí. Hola, Leonardo, decime. No sé qué dudas tenías, Leonardo. Ah, las correcciones. No, podés hacer algunas comprobaciones, las podés hacer chequeando en el archivo, digamos, para por ahí, qué sé yo, si estás contando los temas de un determinado género, podés ver en el archivo buscar algún género que no sea muy popular y, y fijarte en el archivo cuántos hay y ver si a vos te dio lo mismo. Sí, 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 eso, la comprobación con el Excel. Sí, 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 no hay una etapa de corrección, es directamente el cuestionario, digamos. Bueno, Adrián, nos vemos entonces el martes. Que andes bien. Bueno, nos vemos, Leonardo, que andes bien.
Bueno, nos vemos, Emilia, que andes bien. Bueno, Joaquín, nos vemos, que andes bien. Nos vemos el martes. Nos vemos el martes, Gonzalo, que andes bien. Sí, José, a ver. No, solamente las que responden al género hip hop como género completo tenés que contar, ¿sí? La única que pide buscar una palabra en los distintos géneros es la del rock, que es una de las últimas actividades del enunciado, que ahí sí dice cuántas contienen la palabra rock, la 14, y ahí sí tenés que buscar, bueno, el rock alternativo, el rock metal, no sé, no me acuerdo ahora, pero hay como varios géneros, como 8 ahí de rock, y ahí sí tenés que buscar la palabra, pero acá no, es el género completo.
Sí, ah, hoy yo lo aclaré, no sé si vos estabas o no, que cuando les pedimos los duplicados, ¿sí? Los datos duplicados, tienen que coincidir todos los campos para considerar que el dato es duplicado, ¿sí? Y les comenté también que si ustedes lo buscan, hay un método que ya para los data frame, un método de los data frame que ya les resuelve los duplicados, así que no tienen que hacer todo manualmente, ¿sí? Entonces busquen el método por ahí. Yo les aconsejo, y un poco la idea de meter este problema, esta actividad es eso, de intentar buscar cuando ustedes tengan alguna tarea como esta, que se puede dar en muchas bases de datos, muchos data frame, ver si no hay un método que ya lo resuelve, porque en general para cuestiones así que se pueden dar muchas veces, donde uno necesite saber si hay datos duplicados o no, o necesita hacer algo con esos datos duplicados, hay métodos que resuelven muchas de las tareas que necesitamos hacer. En este caso hay uno. Si vos, digamos, tendrías que quedarte con aquel valor que considere los 5 campos iguales. ¿Sí? Tienen que coincidir todos los campos. Hola Alejo, ¿cómo estás? Hola Analia, ¿cómo estás? Acá Bien. ingresando. Sí. ¿Vos tenías alguna duda puntual que querías consultar? No, sigo con, ahí estoy con el código, Ajá. me está dando 40 también, por ahí. Ah, bien. Así que por ahora lo que quedaría hacer sería los gráficos, nada más. Ah, bien, vas súper encaminado. Vas re bien, digamos, con los tiempos, estás muy bien. Sí, sí, sí. Esto es ya el jueves, ya hay que presentarlo, ¿no? No, el trabajo práctico no se entrega. Después, el Ah, martes que viene, ustedes rinden el cuestionario, que van a tener preguntas sobre el trabajo práctico. el martes que viene es la rendición. Sí, Ah, sí, perfecto. sí. Por eso todavía el jueves tienen una instancia más de consulta con Ricardo, ¿sí? En este horario para que, bueno, si les queda alguna duda, eventualmente la puedan consultar con él. Bien, 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 bien. Sí, no, hice los surf, investigación y sí, me está dando eso, 40. Bien. Así que, bueno, bueno, entonces. Bueno, listo, yo unos minutitos más, estoy hasta por las dudas si tenés alguna otra consulta que surja, hasta las 21 voy a estar acá. Bien, 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 bien. Bueno, excelente entonces. Bueno, listo.
Buenas noches, Francisco. Que termines bien vos también. Suerte. Nos vemos el martes.